Muchas gracias por participar en esta presentación. Vamos a presentar el trabajo de coordinación de los sistemas agroalimentarios en Argentina. Vamos a presentarlo con Andrea González. Este también es un trabajo junto con Gabriel Escato y Andrés Taxil, que están acá y también van a participar en las preguntas y respuestas. Antes de empezar, déjenme, quizás para quienes se están siguiendo esto por streaming, este es el seminario interno del IEP, que ahora lo hacemos público, abierto a la comunidad académica. El IEP, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Y está dividido en áreas, o nos organizamos en áreas temáticas. Y estoy presentando un poco una presentación del área ICSI, que es Inserción, Competitividad y Comercio Internacional. Tuvimos una presentación la semana pasada, Gaby Palazzo presentó su trabajo sobre la elasticidad de las exportaciones e importaciones al tipo de cambio real, y hoy yo estoy haciendo esta presentación. En el área tenemos más de 10 miembros, investigadores, que hacemos distintos estudios sobre temas que tienen que ver con la inserción internacional, la competitividad y el comercio internacional. Hay un foco importante en temas de Argentina, la problemática argentina de la inserción internacional, pero también en temas que hacen a la región, a distintos países y a la región en su conjunto, e incluso a otros países del mundo. Entonces, los quería invitar a que vean la página web, primero del instituto, y después adentro de esa página, la página del área, donde figuran todo lo que hacemos, los documentos de trabajo, los papers, las notas técnicas, notas periodísticas, un montón de actividades que hacemos. Así que bueno, dicho esto, comienzo a presentar el paper. ¿Lo manejas vos? Hay una cosa. ¿A dónde presentar, che? ¿Está conectado? Ahí se movió. Ahí se movió. Quizás Ricardo. Con delay. Bueno, los mercados externos internacionales de alimentos tienen una creciente sofisticación e imponen exigencias crecientes. Tanto requisitos de inocuidad, trazabilidad, crecientemente requisitos ambientales, laborales, requisitos sanitarios y fitosanitarios. También hay una creciente valoración de atributos específicos como la producción orgánica, o en muchos otros países es importante, por ejemplo, el apego a principios de comercio justo, ¿no? Para tener certificaciones que garanticen estos atributos. Y estas demandas, tanto requisitos como exigencias, esta valoración de atributos, provienen principalmente de países desarrollados, pero también crecientemente de países en desarrollo. Y provienen de gobiernos en la forma de regulaciones o reglamentaciones técnicas, pero también del sector privado. Es conocido, por ejemplo, la rigurosidad con la que los supermercados imponen exigencias en sus compras de alimentos. Y toda esta creciente sofisticación y requisitos son un desafío para las firmas que quieren exportar, pero también abren una oportunidad de inserción internacional, de diversificación y desarrollo productivo. Pero requiere el desarrollo de innovaciones que agreguen valor y sofisticación a las exportaciones. Entonces la pregunta es cómo hacer esto, cómo lograr poder dar respuesta a este nuevo mundo que tiene estas nuevas demandas. Riordan y Flores desarrollaron este concepto que nosotros tomamos en este trabajo, que es el de competitividad a medida.
quizás acá la parte importante a focalizarse es la parte de a medida, ¿no? A diferencia de la competitividad más general, la competitividad que suele estar subyacente en la exportación de commodities agrícolas, que es lo principal que exportamos hoy en Argentina, que tiene que ver más con los costos de producción, acá tiene más que ver con la capacidad de dar respuesta a estas demandas, que son distintas por país, distintas por segmentos del mercado, por canal de distribución. Entonces ese es, el desafío distinto es ese, ¿no? Saber dar respuesta a medida de lo que se pide. Implica la capacidad para cumplir con estas crecientes demandas externas en términos de calidad, seguridad, tiempos de entrega, cumplimiento de estándares. Implican también la adopción de innovaciones, tanto a nivel de la firma como a lo largo de toda la cadena. Y algo importante en lo que nos vamos a focalizar un poco, o en gran parte en el trabajo, es la habilidad de interactuar con el Estado para garantizar la provisión de bienes públicos sectoriales. Entonces déjenme pasar un poquito a hacer un zoom más grande acá. Bueno, entonces, primero déjenme resaltar que la terminología, ¿no? Que llamamos el sistema agroalimentario, ¿no? La competitiva medida está en el sistema agroalimentario, y un poco la gracia de esto es que piénsenlo como la cadena de valor, pero donde se enfatiza la multiplicidad de actores alrededor de los productores centrales, digamos, de los eslabones de la cadena, que dan servicios a esa cadena. Entonces, y las agencias del Estado también. Entonces, todo eso conforma el sistema agroalimentario. Y un poco acá el punto principal es que esa competitividad no solo recae en lo que tiene que hacer la empresa a nivel individual, sino que se tiene que apoyar en la provisión de bienes públicos sectoriales. Y bienes públicos sectoriales no piensen público necesariamente que tiene que ser provisto por el Estado, sino público en el sentido más teórico del término, donde no se extingue el bien con el uso por parte de una empresa. Entonces, dando lugar a los típicos problemas que se plantean con los bienes públicos: cómo identificarlos, organizar su construcción y financiarlos. Y gran parte va a tener que ver con eso. Hay muchos bienes públicos sectoriales que necesitan los sectores o que ayudan a la competitividad a medida de los sectores. Entre las grandes áreas de bienes públicos, que quizás los que más vamos a destacar en nuestro estudio, tiene que ver con investigación y desarrollo, servicios de extensión, control sanitario y fitosanitario, sistemas de control de calidad, regulación o estandarización del pago por calidad, negociaciones en términos de acuerdos sanitarios y fitosanitarios para permitirle el ingreso a otros países, bueno, y todo lo que es promoción comercial. Hay una multiplicidad de bienes públicos, otros tipos de regulaciones, por ejemplo la ambiental. Y el punto central es que la construcción de estos bienes públicos requiere coordinación dentro del sistema. Esa coordinación tanto dentro del sector privado como entre los sectores públicos y privados. Ese va a ser el punto central de este trabajo, la necesidad de coordinación. En la literatura esto se ha destacado, ¿no? No es que estamos diciendo algo nuevo, la importancia de la coordinación a nivel sectorial para la competitividad. McDermott y autores tienen un trabajo muy conocido sobre el sector del vino en Argentina. Chuck Seibert y otros en el libro del gran estudio de los pioneros exportadores también ha destacado la coordinación. Bueno, ahí tenemos otros papers, Bruce Tilane, McDermott y Ruiz. En Latinoamérica hay también distintos estudios que han hecho ese énfasis. En particular es conocido el trabajo de Gabriel Sánchez sobre el caso del arroz en Entre Ríos, la colaboración entre el sector privado y el INTA. Quizás quiero destacar un poquito este último, que no les conté, pero este trabajo que les estoy presentando fue parte de un proyecto más grande del BID sobre sistemas agroindustriales. O sea, con esta misma idea de la necesidad de que todo un sistema apoye la competitividad medida de un sector, muchos equipos de investigación en Latinoamérica estudiaron distintos sistemas agroindustriales. De hecho, hubo varios en Argentina y de hecho hubo uno en particular también, otro más dentro del IEP,
estuvo Andrés, estuvo Guisán, Jeremías Lackman del IEP y otros investigadores también. Yo tuve la fortuna de también estar involucrado, una vez terminados esos cantidad de estudios, en el trabajo de interpretación de todos esos estudios de alguna forma, sacar conclusiones generales, que va a salir muy pronto, es este trabajo que hicimos con Piero Gessi y Ernesto Stein. Y una de las conclusiones principales que sale, como el leitmotiv de lo que sale, es justamente eso, ¿no? La competitividad de los sectores, la agroindustria hoy presenta la posibilidad de diferenciación, de innovación, de desarrollo, pero lograr eso requiere la provisión de bienes públicos sectoriales, y la provisión de bienes públicos sectoriales requiere coordinación. Esta misma historia que les voy a contar es también parte de un hilo central de ese trabajo. Quizás en este destacamos particularmente lo que sale de nuestro estudio, es la importancia de la coordinación privada, del sector privado, para conseguir la atención y los recursos de las agencias públicas relevantes. Es decir, ustedes tienen muchas agencias, llamémosle transversales, tienen el INTA, tienen el SENASA, tienen la Agencia de Promoción de Exportaciones, que atienden muchos sectores, pero quizás la capacidad de dar respuesta a lo que necesita un sector, en parte la capacidad, la voluntad y de hecho que lo hagan, depende un poco de la coordinación del sector privado y la capacidad de transmitirle sus necesidades. ¿Ahí? Lo que hacemos en el trabajo es comparamos 3 sistemas agroalimentarios en Argentina: limón, cerdos y lácteos. De cada uno de ellos analizamos características, funcionamiento, performance. Este fue el mandato original de este estudio del BID. La performance en términos del desarrollo de la competitividad medida y el tipo de inserción internacional. Después Andrea les va a hablar en particular, vamos a entrar en cada uno de los 3 sectores y les va a contar de estos 3 sectores. Es un estudio, en términos metodológicos, es un estudio comparado de casos, la metodología es cualitativa. El muestreo de los sectores es teórico, en contraposición a estadístico, es decir, los sectores no fueron elegidos estadísticamente, que no se pretendió una representatividad estadística, sino simplemente que cubran la variedad de tipos de sectores que pueblan la agroindustria, por un lado el del mundo vegetal, el mundo animal y el mundo de los alimentos procesados. En el caso del limón atiende 2 de estos grupos, porque tanto tenemos el limón fresco como el procesamiento del limón, los 2 son importantes. Principalmente la fuente de información primaria fueron entrevistas, hicimos 79 entrevistas online durante lo más profundo de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, hicimos las entrevistas. También usamos fuentes secundarias de datos, base de datos de aduana, de BASI, que es una base de datos de comercio internacional, también informes sectoriales, estudios académicos. Y el resultado principal, que les doy como el preview de los resultados principales, un poco se los acabo de decir, que la capacidad de coordinación privada juega o parece jugar un rol central en la performance del sistema agroalimentario, porque permite una mejor coordinación de todo el sistema, particularmente logrando interactuar con el sector público, con las agencias públicas, para conseguir la provisión de bienes públicos sectoriales y participar también de la construcción de los bienes públicos sectoriales. Esto claramente no es que testea esta idea, no es que la prueba, es simplemente muestra casos consistentes con esta idea. Quizás la parte más interesante es que hay una variación interesante entre los 3 casos. En el caso del limón, justamente tenemos un caso que es un sistema coordinado, el sector privado está coordinado, logra la coordinación del sistema, logra una competitividad media avanzada y una buena inserción internacional, tanto en cantidad como en calidad. Ya Andrea les va a contar más, va a ponerle carne a esto. En el otro extremo, lácteos, donde es un sector privado descoordinado, con conflictos al interior, no ha logrado desarrollar la competitividad medida y la inserción internacional. Las exportaciones son relativamente altas, podrían ser mucho más altas, son cerca de $1.000 millones, pero está estancada, está estancada en cantidad y en calidad, son commodities, principalmente leche en polvo y lactosuero.
Así que bueno, dicho esto, a ver, pasa el otro y ya está. La dejo a Andrea que les va a detallar en los estudios de caso. Bueno, gracias Juanca. Buenas tardes a todos. Bueno, como les adelantó Juan Carlos, les voy a presentar algunas características particulares que tienen estos tres sistemas agroalimentarios que estuvimos estudiando: limón, carne porcina y lácteos. El primero de ellos es el sistema agroalimentario del limón. Acá recordar, como mencionó Juan Carlos recién, que vamos a estar refiriendo al complejo del limón, pero vamos a estar haciendo referencia tanto a lo que es limón fresco como a los productos derivados, concretamente aceite esencial, jugos y cáscara deshidratada principalmente. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, en este sector lo que se da es que Argentina es líder a nivel mundial en todo lo que es bueno, limón y derivados. Es un sector que en los últimos 25 años ha experimentado un crecimiento sostenido de la demanda de estos dos grupos de productos, tanto de limón fresco como de derivados, y que este crecimiento sostenido también ha estado acompañado de una creciente imposición de requisitos técnicos y exigencias tanto públicas como privadas. Argentina, en este contexto de creciente competencia, logró convertirse en el mayor productor e industrializador mundial del limón, así como también el mayor exportador de sus derivados. Para tener unos números a mano de lo que es el nivel de exportaciones, en 2019 las exportaciones argentinas de productos industrializados de limón fueron de 368 millones de dólares y las de limón fresco fueron de 181 millones. También, como modo de adelanto, ¿qué es lo que encontramos como principales factores que impulsaron este dinamismo exportador del sistema agroalimentario del limón en Argentina? Principalmente dos. Por un lado, la capacidad de las empresas de modernizar sus instalaciones, de adoptar modernas prácticas productivas y comerciales, y esto se observa en los distintos eslabones de la cadena, tanto en los productores, digamos, en los empaques y en las plantas procesadoras del limón. Y principalmente lo que encontramos como factor, digamos, que posibilitó este dinamismo es la capacidad de coordinación de todos los actores del sector, tanto públicos como privados. Ahora en un ratito vamos a mencionar particularmente cada uno de estos actores y cómo es la contribución que hacen al buen funcionamiento del sistema. Bien. Un gráfico de las exportaciones para que puedan ver la evolución, no sé si se distingue bien. Tenemos en azul, en las barritas azules, la exportación de derivados, cómo fue creciendo desde el año 95 al 2019, y en gris la de limones, la exportación de limón fresco, todo esto en valor. Sí, avanzamos. Bueno, una característica particular del sector limón en Argentina, ¿sí? Hay que destacar el rol preponderante y el rol clave que tiene la industrialización del limón, o sea, la industria procesadora. ¿Por qué decimos esto? Porque a diferencia de lo que ocurre en los otros principales países productores del limón, como España, Turquía, Estados Unidos, Sudáfrica, en Argentina el 70% de la producción de limón fresco no satisface los estándares comerciales de los mercados externos. Entonces esto implica que toda esa producción se vuelca a la industria. En los otros países productores que tienen industrialización, ese porcentaje ronda entre el 25 y el 35%. ¿Sí? Es muy notoria la diferencia de lo que ocurre en Argentina en este sentido. Y además, en Argentina, otra particularidad que se da, que abona un poco esta mayor industrialización, es que por las condiciones de suelo y clima, el clima subtropical que se da en la principal zona productora de limón, que es Tucumán, lo que genera es que la fruta, digamos, la fruta que se obtiene, el limón que se obtiene, tiene un mayor contenido de jugo, lo cual eso también entonces genera un mejor rendimiento relativo, ¿sí? en el uso industrial. Otra característica es, sí. Perdón, no sé si lo vas a decir después, ¿no? Pero Adelante. no sé si es una... cómo sería exactamente la situación que me imagino, pero supongamos que los productores tuvieran una varita mágica, por decir algo, y les permitieran mejorar la calidad del limón, ¿no? Digamos, si llegara al 25%, 30% nomás, ¿no? de limón.
¿Fichearían a vender limón fresco o vender industrializado tiene una lógica económica rentable anyway? Es un second best, esa es un poco la pregunta. Yendo al escenario de la varita, o sea, si estamos en un escenario, el limón fresco en los mercados externos paga más en términos relativos, ¿sí? Entonces, ahí te diría que creo que se orientarían, digamos, a una producción de mucha mayor calidad para comercializarlo en mercados externos en fresco, digamos, en la condición de limón fresco. El negocio en Argentina hoy está armado para que se dé esa complementariedad, digamos. Hay años en donde la industria va un poquito mejor, el fresco, otros años en donde va un poquito peor, pero hoy, digamos, lo que existe es que combinan esas dos realidades. Déjame complementar con una cosa que quizás no queda clara, que no es por falta de competitividad que se destina mucho a la industria, es que hay viento, se vuelan las ramitas y las ramitas rayan el limón, y eso se llama ramaleo. No es que pueden hacer algo, o sea, sí podría abrir la varita y cambiar los climas, pero es el viento el que provoca eso. Claro, el requisito técnico no es culpa de falta de... Esto de que mucho va a industria, porque no tiene la calidad, no es falta de acción. Es calidad cosmética. Es calidad cosmética y no pueden hacer nada, es el viento, no hay forma de resolverlo eso. Es calidad cosmética, no es una cuestión de que esté afectado por plagas o por alguna otra enfermedad cuarentenaria, que después vamos a ver que en algún momento tuvo algún tipo de impacto importante en las exportaciones de Argentina de limón fresco, sino que atiende más a que el producto, o sea, que el limón sea redondo, no tenga rayitas, no tenga marquitas, que esté bien, digamos, a la visual. Y una cosa más, Andrés, lo que vos decís también podría tener una vuelta de tuerca, en el sentido de el limón industrializado hoy todavía es en gran medida commodity. Entonces seguro la cuenta va a ser la respuesta que te dio Andrea, hoy. Pero podría ser que mañana se está viendo desarrollo, porque creo que va a contar ahora, que quizás mañana viste esas cosas del Dutch CC, digamos, que lo malo termina siendo bueno, que desarrolles esas otras capacidades que te terminen siendo mejor que si tuvieras el limón fresco. Gracias. De nada. Bueno, otra característica que queríamos contar del sector limón en Argentina refiere a su concentración geográfica, como les adelanté, la mayor parte tanto de los productores de limón como de los empaques y las industrias procesadoras están radicadas en la provincia de Tucumán, entonces eso hace que toda la provincia, hay algunas producciones en las provincias cercanas, Salta, Jujuy, Catamarca, pero Tucumán claramente es el fuerte, en donde se concentra todo esto y eso, digamos, alimenta la dinámica que se dan del sector privado. Otros datos relevantes, el 90% de la producción proviene de productores medianos y grandes, esto es, de los últimos 20 años hubo una fuerte concentración, digamos, de tierras para la producción destinada a este cultivo. Y en cuanto a la integración vertical, tanto los principales exportadores de limón fresco como los principales exportadores de productos derivados, bueno, se autoabastecen de la gran mayoría del limón y que necesitan, en el primer caso, en el caso de los empaques, para, digamos, procesar y en el caso de los procesos industriales, pues, también para procesar de otra manera, ¿no? Y industrializar, ¿no? Sí, avanzamos. Bueno, en este contexto que les comentábamos, internacional, crecientemente competitivo, ¿qué han hecho las empresas del sector para poder dar de alguna manera respuesta a las diferentes exigencias? Bueno, básicamente buscaron desarrollar estrategias de creación de valor de diferentes características, ¿no? Para atender estas demandas específicas de los clientes. Aquellas empresas que se dedican a la comercialización del limón fresco, lo que buscaron, o lo que están buscando es trabajar en el desarrollo del limón que atiende cuestiones de calidad, no solo fitosanitarias, como decía, preguntaban anteriormente, sino que son atributos particulares que están demandando crecientemente los clientes de los mercados internacionales, como pueden ser que presente características que lo conviertan en limón orgánico, o lo que llaman limón natural, que es el no uso de agroquímicos en la parte de la post cosecha. Una vez que está cosechado, cuando se procesa en el empaque, ahí eliminar o, digamos, reducir todo lo que tiene que ver con el uso de agroquímicos.
Y por el lado de las empresas que comercializan productos derivados, lo que vienen haciendo en los últimos años, que a esto lo que hacía referencia Juan Carlos hace un ratito, es, bueno, buscaron trabajar en el desarrollo de nuevos productos derivados que sean más especialidades, no nosotros, que se alejan un poquito o en el margen de lo que es el aceite esencial, digamos, tradicional o el jugo concentrado, sino que van a buscar agregar algunas notas o de mayor concentración o menor concentración en el jugo o en aceite esencial, algún tratamiento particular que, bueno, que hace que pueda venderse como una especialidad. También las cáscaras deshidratadas con semillas, esto es una particularidad que empieza a demandar el mercado, pero esto es relativamente reciente, pero sí está presente en la mayoría de las empresas procesadoras del limón en Argentina. Y todo esto también tuvo que estar acompañado o estuvo acompañado de la adopción de certificaciones internacionales, o sea, toda esta adopción de mejores prácticas productivas, mejores prácticas comerciales, la búsqueda de investigación y desarrollo, bueno, vino de la mano también una creciente obtención de certificaciones internacionales de calidad, de todo tipo, ¿no? De calidad en el proceso, calidad en los productos, que puedan mostrar cuestiones de trazabilidad, de inocuidad, bueno, medioambientales, todo el crecimiento y diversificación de certificaciones que ustedes deben conocer también. En cuanto al entramado institucional, este es un sector, el sector limón, que tiene una gran variedad y una buena densidad de instituciones y una buena vinculación entre estas instituciones, tanto públicas como privadas. Entre las instituciones del sector público se destaca la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, que es un centro de referencia para el sector limón. Está localizado en la provincia de Tucumán, es el principal centro de investigación, desarrollo, pero también tiene servicios de extensión para todos los eslabones de la cadena, si bien está fuertemente quizás concentrado en trabajos para los viveros y los productores, también presta servicios de asistencia para los empaques y para la industria, algunos ensayos de laboratorio que se pueden hacer ahí de estos productos que venimos mencionando. Es un actor clave no solo por los servicios que brinda al sector privado en eso que les estaba contando, sino también porque es el principal referente de consulta del SENASA para todo lo que es los tratamientos cuarentenarios que tienen que tener en consideración toda vez que se está negociando un protocolo fitosanitario por la apertura de nuevos mercados. Sí, ¿Esa estación experimental es del INCA? no, no es del INTA, es otra institución. ¿Es provincial? Es provincial, sí, tiene. Es anterior al público, INTA. sí. Cuando se hizo el INTA había algunas así ya existentes como esta, pero esta se quedó, el INTA juntó a todas estas bajo su paraguas cuando se creó, esta se quedó, pero es hiper tradicional, así, muy conocida en Tucumán. Sí. De hecho, digamos, es el referente del sector, aun cuando sea una entidad provincial. Digo, el INTA también presta servicios de investigación, presta servicios de asistencia al sector, pero en términos relativos es mucho más preponderante el aporte de la estación. Sí. En un trabajo previo justamente participamos con Juan Carlos, ¿no? Y Roberto Bizarro. Roberto analizó el caso pero para el azúcar, el de la estación. Como lo hay alguna vinculación, porque ahí tenían todo un arreglo particular los azúcares. Son otros actores, ¿no? Digamos, me imagino, ¿no? Y tenían un modelo medio como que cobraban una tasa o algo por el estilo, ¿no? A todos los productores, entonces recibían, Sí. con eso financiar algunas actividades. Acá hay un arreglo. El modelo de gestión es el modelo de gestión propio, claro, de la estación experimental. Se da la misma situación que comentabas para lo que es la caña de azúcar, en el caso del limón también, todos están obligados por una ley provincial a aportar una determinada, no me acuerdo la alícuota ahora de cuánto es, pero todos los eslabones de la cadena tienen que aportar. Pero y sí, después, ¿no? Y en función, digamos, de lo que recaudan, este modelo de gestión que ellos, digamos, que
del que está muy orgullosa, lo que permite hacer también es que, bueno, los proyectos que se desarrollan para el sector son acordados con el sector privado. Digamos, cada proyecto de investigación o laboratorio que hay que equipar o, digamos, línea de servicio que hay que ofrecer para el sector privado, siempre está, digamos, eso que te cuenta, ¿no? Que siempre está en acuerdo y tienen de hecho una persona en, no se llama comité directivo, comité ejecutivo, hay un representante de cada uno de los sectores con los que trabaja la estación experimental y en el caso del limón, el director, el presidente de ACNOA, que ahora vamos a ver que es una de las principales, es la principal entidad del sector privado, el presidente de ACNOA es el que está sentado, digamos, en ese espacio que brinda la estación experimental. Acá sí lo que podemos decir es que hay, en los últimos años hubo una disputa o hay una disputa por esa tasa, por la alícuota que están pagando los industrializadores, están ahí haciendo algún tipo de... están en litigio, digamos, por una diferencia de criterio que tienen con respecto a cómo hay que computar el cálculo del aporte que ellos tienen que hacer, pero así todo, si bien eso corre por el carril judicial, la interacción con el sector sigue siendo buena. En cuanto a otras entidades, recién mencionamos una de ellas, el INTA y el CIATI, son también centros de investigación que tienen prestación de servicios al sector limón, pero como les decía anteriormente, en mucha menor medida que lo que hace la estación experimental. El CIATI particularmente lo que brinda es infraestructura de calidad para que se realicen ahí algunos ensayos de laboratorio que piden los mercados externos y que a veces un poco por saturación de la estación experimental y a veces porque hay algún ensayo particular que la estación no puede hacer, es que se derivan o se llevan al CIATI. SENASA, un actor clave también en todo lo que es el sistema agroalimentario por el control fitosanitario permanente que tiene que realizar y por su participación en la negociación de apertura de mercados. Y por último, entre las entidades que destacamos del sector público están la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el IDEP, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones de la provincia de Tucumán, que el aporte principal que hacen tiene que ver con la asistencia que brindan a las empresas en todo lo que es apoyo para en materia de inteligencia comercial, promoción comercial y algunas capacitaciones en particular para quizás los que están dando sus primeros pasos en la exportación. Por parte del sector privado, ACNOA es la principal entidad que nuclea a todos los eslabones de la cadena. Esto implica no solo productores, empaques y procesadores, sino también incluye a los nivelistas. Y es el líder del sector privado en cuanto a que es quien define, digamos, la estrategia, la agenda de competitividad y todo lo que tiene que ver con la estrategia de inserción internacional. Digamos, quien establece las prioridades y quien dialoga con el sector público para definir acciones conjuntas que puedan, digamos, acompañar el crecimiento exportador que busca el sector. Otras entidades del sector privado, cada una con sus particularidades que complementan el trabajo de ACNOA, son Afinoa, Ollemon y Faber Citrus. Afinoa es el brazo técnico en todo lo que es el control fitosanitario que se hace en el NOA. Ollemon es una entidad privada que nuclea a los principales exportadores de limón fresco, exclusivamente, pero que la mayoría son exportadores de limón fresco y de productos industrializados, pero el principal objetivo de Ollemon es controlar la calidad, esa calidad comercial o cosmética que hablábamos anteriormente, del limón para ser exportado en su condición de limón fresco a los principales mercados. Tienen un sello que han creado ya hace unos años, un sello de calidad que se llama Ollemon. En realidad la entidad es la Cámara de Exportadores de Cítricos, pero todo el mundo la conoce como Ollemon porque es el nombre, digamos, del sello, la marca del sello, y bueno, con los años fue reconocida, digamos, con ese nombre. Y Faber Citrus, que es la federación que nuclea las distintas cámaras de exportadores de cítricos, que el principal aporte que tiene al sistema es todo lo que trabaja en cuanto al sistema de trazabilidad citrícola. El sector citrícola
Vitivícola en Argentina fue uno de los primeros que contó con un sistema de trazabilidad, obviamente a demanda de los mercados externos, pero que dio lugar Senasa, ¿sí? Interciclo fue la organización que desde el momento 2001, cuando surgieron los principales inconvenientes con el mercado de la Unión Europea, fue quien trabajó, digamos, codo a codo con Senasa para poder desarrollar el sistema de trazabilidad, y es hoy quien sigue, digamos, asesorando al Senasa toda vez que hay que hacerle modificaciones al sistema. ¿Qué significa la sigla ACNOA? Asociación Citrícola del Noroeste Argentino. Anteriormente estaba la Asociación del Cítrus de Tucumán. Quizás esa es la más conocida porque ACNOA, o sea, porque la asociación, ahora sí, no me acuerdo si es ACT o ATC la sigla, la Asociación Tucumana, pero hace unos 10 años, dado que empezó a expandirse la actividad a otras provincias del noroeste, porque cambió la denominación de la entidad. Y AFINOA es la Asociación Fitosanitaria. Sí, No, perdón, no, que justo Roberto Bizán, que lo invocamos, está siguiendo por YouTube y le manda un comentario. No, agregando lo de Colombres, que son funcionarios que vienen del sector privado, ¿no? Digamos, y tienen muy alta permanencia en el cargo, en fin, ¿no? Como que no es una típica actividad del sector público, ¿no? Por su manera de gestión. En cuanto al perfil, a la trayectoria y al modelo de gestión que tiene. Claro. Sí. Sí, Roberto siempre destaca mucho la labor de las estaciones experimentales para todos los sectores, digamos. Andrea, este sello de cosmética de All Lemon, cumple con el criterio internacional, ¿es una certificación internacional o es una cuestión local, nacional, que está, digamos, como sello argentino de limón argentino estéticamente? Digamos? ¿A qué responde, digamos? Es un sello argentino que responde a, digamos, los criterios que las principales empresas exportadoras entienden que son los principales criterios cosméticos. No responde a criterios internacionales, sino a una cuestión de argentino. No es que está alineada con una certificación internacional particular. Responde, por supuesto, a cumplir con lo que piden estéticamente, digamos, los otros países. Hay una serie de, digamos, de normas internacionales, hay una en Unión Europea y otra en Estados Unidos, que establecen como categorías para el limón fresco. Entonces ahí se dice, bueno, cuánto, anteriormente hablábamos de el ramaleo y de cuántas marquitas tiene el limón. Bueno, en función a la cantidad de marquitas que tiene el limón, producto de ese ramaleo, entra en categoría 1, categoría 2, según el sello del lemon, y esas categorías se corresponden de alguna medida con esa norma de Unión Europea, pero en ninguno de los casos, ni en las normas de Unión Europea, ni en las Estados Unidos, ni en la de Argentina, está asociada como una certificación internacional, tal como conocemos certificaciones vinculadas al mundo agroalimentario, una aclaración, etcétera. Como que hay que distinguir lo que son los requisitos sanitarios y fitosanitarios, en este caso fitosanitarios, que no haya plagas, no sé qué, y otro es la parte comercial. Esto ataca la parte comercial. Lo que está en el mundo, digamos, hay un concepto de que es 1, que es 2, clase 1, clase 2. Entonces, esto, el objetivo es la credibilidad del limón argentino. Es decir, si no te va a caer una empresa, porque yo el lemon garantizo, si tiene el sello de que está bien controlado, que si dice que es clase 1, es clase 1. Lo que todo el mundo más o menos entiende por clase 1. Entonces hay como un estándar internacional, que no es un requisito, sino un estándar de qué se le llama 1, qué se le llama. Claro, y esto es lo que te dice, yo te garantizo que si dice clase 1, es clase 1. El internacional All Lemon es reconocido este sello como que le creen, digamos. Sí, eso es lo que ha logrado, okay. Sí, esa credibilidad ha logrado. Sí, de todas maneras el reconocimiento a nivel internacional es en algunos mercados, o sea, en los principales mercados quizás y en los que vienen trabajando los exportadores hace tiempo. El sello de Lemon tiene alrededor de estar por cumplir los 20 años, porque fue sobre, no, un poquito menos, 15 años más o menos debe tener de trayectoria. Todavía queda por implementar el posicionamiento del sello.
Bueno, y para ir concluyendo con lo que observamos en el sistema agroalimentario del limón, bueno, es un sector que ha logrado una buena capacidad de coordinación, como anteriormente les decía, entre las distintas entidades del sector privado, pero sobre todo en lo que ha logrado en términos del diálogo efectivo y concreto de obtención de provisión de bienes públicos por parte de las agencias del sector público. Bueno, en este sentido, sí, digamos, todavía quedan algunos desafíos, o son viejos desafíos, pero que se van renovando año tras año, que tienen que ver principalmente con el posicionamiento internacional, con poder fortalecer ese posicionamiento internacional, no solo del limón fresco, sino también de los productos derivados. Hay todo, por ejemplo, un trabajo pendiente de reconocer, de que se reconozca la autenticidad, por ejemplo, del jugo de limón de origen argentino, entonces que se puedan poner en valor, digamos, los atributos derivados del origen de estos dos productos. Y después, bueno, fortalecer el sistema de control fitosanitario, principalmente para lo que es exportación del limón fresco. Antes mencionamos que recientemente había habido un episodio con las enfermedades cuarentenarias, digamos, que afectan a este tipo de cultivo. Concretamente, en julio del 2020 fue que hubo una suspensión de las exportaciones argentinas de limón fresco a Unión Europea. Primero fue por 15 días, después se mantuvo la medida hasta que, bueno, existía cierta incertidumbre sobre en qué momento se iba a poder lograr la reapertura o no de ese mercado, que es uno de los principales mercados de exportación para el limón fresco argentino. Ahí hubo todo un trabajo de colaboración entre SENASA, FINOA, ACNOA, OLEMON, estuvieron todos los actores, digamos, involucrados para poder proponer a la Unión Europea nuevas medidas de control de calidad en campo, en empaque, digamos, e incluso en los despachos en puerto. Y se logró la reapertura a partir de el 1 de mayo del año pasado, ya digamos, pudieron volver los limones argentinos a Unión Europea, así que eso fue un buen logro, digamos, del trabajo colaborativo público-privado que tuvo el sector en los últimos años. Sí, avanzamos. Antes de cambiar de sector. Sí. Una duda, perdón. El tema es el viento, ¿no? Le das la marquita, ¿no? El programa de sí, el tema del viento. ¿Cómo hacen los países que tienen 25%? No hay ese viento. No pasa, no. O habrá un poquito, pero no pasa esto. Sudáfrica, en España, ¿no? Sudáfrica es el gran competidor y no pasa esto, que tienen suerte. Los limones están ahí, no están dañados por el viento. Una pregunta, en el caso de Argentina es un plus el tema de tener más jugo que... Sí, es un plus para industrializar, no para el limón fresco. Ah, no para exportar. Claro, porque son dos fuerzas que van en la misma No se dirección. exporta eso para reventar la industria. No, digo, relativamente la rentabilidad relativa de los dos destinos, como tiene más jugo, relativamente más relativamente le da un plus a la industrialización. Que para el consumo, no, el consumidor no se fija, no ve eso. No es un atributo que hoy se valore, digamos, que tenga valor. Pero que no sabes cuando te compras el limón, no sabes, no quieres entender a nadie, no es un atributo que sepa el consumidor al momento de comprar el porcentaje de jugo. Bien, bueno, el segundo sistema agroalimentario que estudiamos es el de carne porcina. Vamos avanzando en las enseñanzas por el tiempo. Este es un sector que en los últimos 20 años también a nivel mundial tuvo un crecimiento importante en los niveles de consumo, principalmente por la mayor demanda de China, mayor y constante demanda de Chile. Y en el caso de Argentina era un sector orientado al mercado interno, pero que dio, digamos, una oportunidad de poder empezar a competir en el plano internacional ante la ocurrencia de episodios muy puntuales, como fueron, por ejemplo, el embargo de exportaciones de Unión Europea, Estados Unidos y Canadá por parte de Rusia desde el 2016, por la aparición de la fiebre porcina africana, que es una enfermedad que, bueno,
afecta, digamos, a la producción porcina, más a la producción de madres, con lo cual dejó un montón de oferta disponible en China en 2018 y un brote de esta misma enfermedad en la Unión Europea en 2020. Entre 2016 y 2020, las exportaciones argentinas registraron un crecimiento exponencial en respuesta digamos, al aprovechamiento de esta oportunidad que comenzó el sector a visualizar y se pasó de un valor de 5 millones de exportaciones en 2016 a 65 millones en 2020, que fue el número récord, digamos, del último tiempo. En este caso, un claro factor digamos, que promovió este crecimiento exportador en Argentina, que es la emergencia Agrocorp, que es lo que les voy a contar en unos minutos, que es un consorcio exportador de 12 productores porcinos, que bueno, vieron la oportunidad y con una clara visión exportadora alentaron a otros productores porcinos y a los frigoríficos a, digamos, cambiar el switch mercado internista para poder aprovechar esta oportunidad que se les estaba dando en el plano internacional. El gráfico, solo para que vean claramente cómo es el crecimiento que han tenido las exportaciones, tanto en valor como en volumen de este sector. Sí. Y bueno, como les fui adelantando, en este caso los productores primarios y los frigoríficos históricamente estuvieron orientados al mercado interno y en los últimos años es que comenzaron a mirar con cariño los mercados de exportación. Si bien todavía muchos frigoríficos principalmente cuentan con tecnología un poco quizás obsoleta o lejana a lo que es la frontera tecnológica internacional, están comenzando a verse reconversiones tanto de productores primarios pero principalmente de frigoríficos. Y hoy quizás la principal limitación que tiene el sector es que cuenta con poca infraestructura, con capacidad para dar frío, que es un componente clave para poder hacer las exportaciones. Hay quizás los detalles técnicos de la capacidad para dar frío, después Andrés nos lo puede ampliar, contar Andrés Tactil. Bien. Quizás antes de que siga, se vendría nada más sobre esto, hasta el momento de hacer el estudio que hicimos, para que ustedes sepan que las exportaciones se desplomaron recientemente. Las causas no están tan claras, pero para pensar en largo plazo, el sector sigue, a pesar de que se desplomaron en los meses recientes, por los manejos de China. China tiene un manejo de stock, es difícil de saber desde acá. La gente del sector no tiene una explicación clara sobre qué es lo que pasó, pero la idea es que en el futuro va a seguir comprando. Entonces, todo lo que va a contar Andrea sigue siendo relevante hacia el futuro, digamos. Esa exponencialidad no se siguió registrando en los meses recientes, pero sigue siendo verdad que es un sector que ha logrado insertarse en el mundo. Bien, algunos datos más en cuanto a, en este caso, atomización e integración vertical. En este caso, la producción primaria está altamente atomizada, si bien existen algunos focos de concentración en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, existen pequeños productores en todo el país, productores primarios. Aquellos que tienen alta probabilidad son solo alta productividad son solo el 2% del total, pero logran explicar el 50% de los animales faenados en el país. Y en este caso la integración vertical, contrariamente a lo que veíamos en el sistema de Limón, es muy baja. Solo algunos frigoríficos importantes son los que tienen granjas propias, entre ellos la Pompeya, Paradini, Campo Austral, Tutoporquis, algunos de ellos. Te consulto algo, en el caso de la integración vertical, ¿tiene algún vínculo con los productores primarios de alta productividad que son el 2%? ¿Son muchas veces los que están integrados verticalmente o no hay relación entre ambos? Andrés. Sí, todos los más importantes frigoríficos de explotación tienen sus granjas, están integrados. Los que trabajan, los que tienen productividad más alta, están integrados. Hay algunos de alta productividad, productores primarios, que no están integrados, pero que como parte de la organización del sector, que ahora Andrea va a explicar a través de Agenfor, lograron tener una integración live o ser parte de consorcios que les permiten usar las capacidades de frigoríficos y de faena como si estuvieran integrados.
Eso es esencialmente. Igualmente, perdón, más allá de quizás se está refiriendo más a la exportación, que es un pedazo chico del negocio porcino. En general, como big picture, el mercado porcino es grande o tiene el tamaño que tiene, y la parte de exportación es un pedazo chiquito. Los frigoríficos en general, orientados al mercado interno, que es la mayoría, no están integrados. O sea, está fragmentado y son las condiciones iniciales sobre las que lo que pasa, lo que está contando Andrés. Mucha fragmentación entre productor primario y frigorífico. Perdón, no sé si me perdiste, porque estábamos con unas preguntas en el chat mientras se escucha, estamos con el online. Dos cosas. El cerdo que se produce para el mercado tiene una diferencia con el cerdo que se exporta en términos del tipo de carne que busca uno y otro mercado. Esa es una pregunta. Segundo, estos Campo Austral, si mal no recuerdo, era español, por el momento era española, no sé si sigue siendo, ¿no? Pero ¿de qué origen son estos 4 frigoríficos? Particularidades, las empresas también te las puede dar Andrés, que estuvo a cargo de Campo Austral, sí, efectivamente, fue español en algún momento, fue comprado por alguna empresa nacional. Incluso es probable que haya cambiado el nombre y se llama más Campo Austral, pero no lo sé, no me acuerdo. Ahora, la mayoría de estas empresas que están acá son argentinas, aunque han entrado alguna brasileña, incluso alguna brasileña grande también han entrado al mercado. Pero, por ejemplo, en el caso de Argenpor, las 12 iniciales que conformaron el consorcio, y creo que ahora el consorcio, cuando estábamos estudiando, creo que eran 16, eran todas argentinas, eran esas argentinas. Con respecto al cerdo, no conozco los detalles, pero no es específicamente, no es esencialmente distinta la calidad de un animal o del otro. Lo que sí, probablemente la principal diferencia que haya es en el uso de los antibióticos que se les asignan a los cerdos como parte de su salubridad, de la política de salubridad. En varios países, o sea, los antibióticos sirven para limitar las infecciones que puedan tener los animales. Es práctica común en todo el mundo aplicar más antibióticos que los estrictamente necesarios. Porque eso potencia el crecimiento y limita las enfermedades. Ahora, esa práctica está prohibida, o se está prohibiendo en forma creciente. Entonces, por ejemplo, el consorcio Argenpor tiene una política muy clara de cómo tienen que ser el tratamiento de los antibióticos a sus animales. Y creo que Rusia, que fue uno de los primeros compradores de Argentina, tenía una política de antibióticos cero, por llamarlo de alguna forma. Entonces, los cerdos que van a exportarse, la principal diferencia es que los tratamientos de antibióticos han sido distintos de los que no se exportan. No como más obvio. Gracias. Acá hay un comentario de alguien que del público, perdón, pero digo para integrar a la gente que está siguiendo en streaming, que dice que Argentina importaba cuartos traseros y exportaba, o sea que tradicionalmente es importadora de cuartos traseros, no solo el cuarto trasero del cerdo, realmente. Jamón. Sí, el jamón. Claro. Sí, efectivamente eso es así porque Argentina estaba producida para el mercado interno. Producción para el mercado interno, que el mercado interno no se tendía a consumir carne, sino se consumían procesados, cocinados, etc. Entonces, el input principal para esos productos es las partes traseras, digamos, los cuartos traseros, etc. Que no necesariamente son los productos que se venden como carne. ¿Sí? Fenómeno. Gracias. Bueno, algo que se fue dando en esta transformación del sector, un poco lo estaba comentando recién Andrés también, tiene que ver con el perfil de las exportaciones que fueron teniendo, las exportaciones realizadas por los frigoríficos que hasta hace poquitos años principalmente exportaban menudencias y grasas, y ahora es lo que recién mencionaba antes, que pasó a exportarse ya la carne fresca. Esto implicó importantes cambios, tanto en la producción primaria como en la fase industrial. La producción primaria, lo que se mencionó recientemente, la reducción del uso de antibióticos, y en frigoríficos, cuando se automatizaron un montón de procesos y se realizaron inversiones importantes en túneles de frío.
emergió ante todo este cambio en poquitos años la necesidad de que el sector público acompañe de una mejor manera o de una mayor manera a este sector, principalmente la necesidad más importante era la de la apertura de mercados. ¿Sí? Se estaba dando la oportunidad de exportar a China y no estaba abierto China, por ejemplo, como mercado, ¿no? Se dio a partir de todo este proceso que vamos a comentar ahora de negociación y participación del sector privado con el sector público. Sí, vamos. Bueno, en cuanto al entramado institucional, la principal diferencia que notamos en Cerdos con respecto a lo que les contaba de Limón es que al momento, digamos, en que se da la posibilidad de aprovechar esta nueva oportunidad en el mercado mundial, era un sector que estaba poco coordinado, si existían múltiples entidades representativas de los distintos eslabones de la cadena, pero cada uno defendía sus intereses. Ahí están mencionados solo algunas de estas múltiples entidades que les decía. Y además, la otra situación que tenía lugar es que el sector privado no tenía llegada al sector público, en parte por la preponderancia que tiene, digamos, la carne bovina en Argentina y en parte, bueno, por la falta de coordinación que recién les decía dentro del sector privado. No solo el INTA aparece como una entidad que, bueno, que prestaba algún tipo de acompañamiento y de servicio al sector privado, pero solo venían siendo actividades de extensión para los pequeños productores primarios. ¿Cuál fue el eslabón que de alguna manera fue dinamizando todo este crecimiento exportador que les conté que se dio en los últimos años? Fue la emergencia de Argenpor. Hace un ratito Andrés lo mencionaba. Argenpor, que es un consorcio exportador formado por 12 productores primarios originalmente, hoy ya alcanza los 18 miembros, nace en 2016 y lo que busca desde el momento cero es, bueno, orientarse a la exportación y motivar a toda la cadena, a los distintos eslabones de la cadena, a que se orienten a la exportación. Entonces, tomó una serie de medidas y de acciones, pero principalmente buscando, digamos, posicionar la carne de cerdo argentina como producto de exportación en los principales mercados del mundo y en el diálogo con el SENASA para poder concretar esta apertura de mercados que se necesitaba. Se consolida, digamos, se logra la apertura del mercado desde el mercado de Rusia en 2017 y en 2018, si me equivoco, la de China. En el marco de este diálogo, ¿no?, que Argenpor empieza a propiciar y a tener con el SENASA. Trabaja con la Asociación Argentina de Productores Porcinos creando un grupo de exportadores conocido como GEPA para, digamos, que sea ese grupo específico el que, digamos, toma la posta y continúa con todo el asesoramiento al SENASA y al Ministerio de Relaciones Exteriores para las negociaciones internacionales que tienen en curso, y actualmente también comenzó a trabajar con GEPA para, bueno, poder, digamos, convencer y asistir a quienes se convencen de que, digamos, el mercado externo es una posibilidad interesante de crecimiento, a poder adoptar todas las prácticas necesarias y a la habilitación de plantas. Hay todo un proceso de bueno, controles sanitarios y habilitación bastante complejos que tienen que cumplir para poder ser habilitados por los mercados externos una vez que está el mercado abierto. Y bueno, GEPA particularmente tomó la posta de acompañar a los actores de la cadena en ese sentido. ¿Qué notamos en este sistema? Que en los últimos años, como decíamos, bueno, se lograron construir algunos bienes públicos esenciales para que se pueda dar este crecimiento exportador, principalmente la apertura de mercados que les decía, y el fortalecimiento y la existencia, digamos, de buenos controles sanitarios. Sí hay que reconocer que principalmente los esfuerzos estuvieron orientados al mercado de China, pero que dejaron buenas bases como para que se pueda trabajar en la apertura sanitaria de nuevos mercados. Y bueno, el diálogo fértil, digamos, que se fue logrando y que el rol, digamos, o el lugar que fue ganando en el espacio con el sector público, ¿no?, para que pueda reconocerse al sector porcino como un sector potencial para el crecimiento exportador. Vamos.
Y las noticias de las granjas chinas, ¿qué tienen que ver con todo esto? Las noticias no te Las escuché. famosas granjas. Las granjas chinas que van a venir. Sí. Eso viene de la luna, no tiene nada que ver con todo este tramado local, ¿o sí? No, sí, tiene que ver. ¿Sí? En su momento, lo que pasa es que esto ahora se cayó mucho en el mercado mundial. Entonces se dejó de hablar porque era como te digo, en los últimos meses no se exportó casi. Cayó mucho la exportación, se supone que eso va a cambiar. Pero es un mercado que está bastante volátil, digamos. En su momento la idea era, estas granjas chinas, en China tenemos esta enfermedad, no sabemos cómo van a lidiar con la enfermedad y queremos buscar a dónde se van a producir y venir acá para hacerlo. Digamos. Sigue siendo parte de esta oportunidad de exportar el cerdo en mayor escala, la carne de cerdo, es parte de cómo concretarla. Requiere inversiones y los chinos estaban ofreciendo venir y poner plantas. Todo eso quedó bastante paralizado al momento. No sé, quizás Roberto sabe más en qué están las cosas hoy, pero hoy, como de nuevo, eso se cayó bastante porque se cayó el mercado mundial en el sentido del precio, cayó bastante. Pero China, hubo cosas que pasaron específicas, no me voy a meter porque no las conozco mucho tampoco, pero quebró una comercializadora china grande, remataron stocks, está la intervención del gobierno, distintas cosas que pasaron, pero bueno, tiene que ver, la instalación de granjas chinas acá tiene que ver con cómo viabilizar las inversiones que permitan afianzar este crecimiento. Claro, no, pero no serían estas empresas de Argenport las que manejarían. No, sí, no hablan con los chinos. Okay. Sí, estos son los grandes, Argenport son empresas grandes y hablan con los chinos. Serían parte de la historia, pero hay que ver al final cómo es el negocio, digamos. Pero sí, hablan con los chinos. De hecho, si puedo agregar una cosita que escuché durante la investigación, es que algunos de los grandes productores, grandes me refiero a importantes, productores que están en Argenport, ante la oportunidad china, que después quedó, no sabemos muy bien qué quedó, pero digamos en la nada, habían empezado a organizar subsistemas agroalimentarios del cerdo para ser exportados a China. Algunos productores que estaban en Córdoba habían logrado identificar otros productores o armar subsistemas que pudieran satisfacer la demanda de China. China entiendo que quería hacer muchas granjas en todo el país, entonces algunos productores habían logrado organizar la instalación de algunas granjas. Entonces, de alguna forma, la propuesta china o la idea esa china llega en un momento en el que el sector está más o menos organizado y pueden hablar para poder organizarlo. Perdón, antes de tirar una pregunta del público, María Susana Hernández, que hizo el comentario anterior, pero no sé si tiene alguna respuesta. El tema del mercado Rusia-China, ante el conflicto bélico. No, pero sigamos, porque ya no es nuestro fuerte la coyuntura de hablar de eso. Mejor no opinemos, sigamos. Eso no es lo fuerte del estudio, digamos, de eso. Bueno, y finalmente les voy a compartir algunas características generales del sector lácteo, que es el tercer sistema agroalimentario que estudiamos en esta investigación particular. También es un sector que en los últimos 20 años tuvo un crecimiento sostenido del consumo mundial de todos los productos, coincidentemente con lo que veíamos en el sector de carne porcina, también la mayor demanda viene traccionada por China. En el caso del sector lácteo es interesante el rol que tiene Argentina como exportador, porque es el mayor exportador de América Latina y el sexto exportador a nivel mundial. Para tener unos números a mano, como mencionaba Juan Carlos en la introducción, las exportaciones lácteas alcanzaron alrededor de los 936 millones en 2019 y principalmente el producto exportado es leche en polvo y en segunda instancia lactosuero. ¿Qué es lo que observamos? Que pese a que tenga este buen posicionamiento en América Latina y que esté dentro de los principales exportadores mundiales, el sector tiene una inserción internacional estancada. La producción de leche estuvo entre el periodo 1999 y 2019 en torno a los 10.000 millones de litros, y las exportaciones permanecieron en los 2.000 millones de litros en el mismo periodo. ¿Qué
¿Qué es lo que observamos en este caso? Que digamos, los principales obstáculos para lograr un mayor crecimiento es que existe un sistema descoordinado entre los actores del sector privado, lo que dificulta poder establecer una agenda común con el sector público que atienda una estrategia de inserción internacional. Y lo que entendemos que es el principal factor, digamos, que está obstaculizando un poco el consenso entre los actores es el permanente conflicto que existe entre los productores primarios y las usinas lácteas por el precio de la leche cruda. Vamos a ahondar un poquito en esto. Sí, vamos. Bueno, lo que mencionábamos de cómo fueron evolucionando las exportaciones, en azul, celeste azul, las exportaciones en valor, y el volumen vemos que en todo el periodo más o menos estuvo en torno a los 2.000 millones de litros. Sí. Bueno, ¿con qué nos encontramos en Argentina en cuanto a los niveles de sofisticación o de tecnificación y de productividad? En estos dos eslabones, bueno, hay bastante heterogeneidad en el sector primario. Tenemos todo tipo de actores, actores con tecnología obsoleta, actores con tecnología un poquito más moderna y actores con tecnología de punta que conviven, digamos, y que hacen que el precio de la leche cruda en Argentina siga teniendo un precio competitivo pese a esta heterogeneidad en cuanto a las prácticas de producción que tienen estos actores. Y las usinas lácteas, bueno, solo también es las usinas lácteas, hay multiplicidad de actores, pero solo unos pocos tienen tecnología moderna o han adoptado tecnología moderna para sus procesamientos. Acá lo que vemos es que digamos, la principal oportunidad de crecimiento para los productores argentinos estarían en los productos diferenciados, no los que atienden al consumo, al segmento de consumo masivo, que ahí operan las grandes empresas multinacionales, sino lo que tiene que ver con lo que llamamos consumo selectivo. Y los principales desafíos para poder digamos, lograr una mayor orientación hacia esos productos pasan por garantizar la calidad y mejorar las estrategias de comercialización. En cuanto a ¿Qué sería ese consumo selectivo? ¿Puede dar un ejemplo? Quesos de especialidad, por ejemplo, el dulce de leche sería un producto más de consumo selectivo. Gaby, ¿algún otro que se te ocurra? Sí, básicamente yogures. Son mercados de nicho que no necesita la otra de ir a competir con empresas multinacionales, sino a un queso específico en algún mercado gourmet donde hay mayor potencial, sobre todo teniendo en cuenta la estructura convencional, la estructura de pymes que existe en Argentina, el potencial que tienen esas pymes también está en esos mercados. En el marco de la investigación conocimos el caso de la empresa Grillo, por ejemplo, con helados, y particularmente, lo que menos se conoce abiertamente de Grillo es la especialidad que tienen en helado. Ayúdame, Gaby, no me acuerdo cómo se llama el helado, pero para ese insumo para No sé qué decir. no me acuerdo el nombre del producto. No me acuerdo del producto. No es el helado de consumo que yo voy y compro en la heladería, sino que es, claro, como la base para el helado que fabrica la heladería artesanal que tiene. El dulce de leche. No, era el dulce de leche que como para base para las heladerías. Dulce, bueno, mezclé perdón, le hice yo el día a Gaby. No, ahí hice aportar el ejemplo y los mezclé. Por ejemplo, en el caso de los dulces de leche, hay un segmento que se abastecerá de heladerías, el dulce de leche heladero, ya por los dulces de leche más premium que van a mercado de especialidad y tienen otra cadena. Gracias, perdón por la confusión que bueno, en cuanto a los... Perdón, porque a mí también me siento sobre lo que decía sobre la ignorancia. Claro, si usted está hablando de diferenciación, otros, porque no sé, yo no consumo yogur, pero normalmente veo yogur de todo tipo, ¿no? Ya hay un montón de diferenciación, pero eso es un negocio en donde la Argentina no tiene potencial exportador, ni aún dentro de las multinacionales. El yogur es típico de multinacional, es el típico producto de multinacional y es muy difícil. Es enorme.
Idea Pero se exporta poco. sí, son esas. Vos donde, porque está concentrado también en los canales de comercialización, están concentrados. El queso es algo mucho menos concentrado que los canales de comercialización. Entonces hay muchas más oportunidades. Por ejemplo, una de las empresas particulares que estudiamos, que es San Ignacio, que exporta queso azul. ¿No? Y nada, y hay 1000 distribuidores, con los negocios, entonces ahí está mucho más disperso y las oportunidades son mayores. Y hay cuestiones también, ¿no?, de fórmulas, ¿no?, de patentes multinacionales para yogur y todo eso, ¿no? También puede haber, sí. Sí, las leches modificadas, también. Exportamos un poco, pero ahí también dominado por multinacionales. Antes son 20. Sí, bueno, rápidamente repasar datos de la estructura del sector, baja concentración geográfica en este caso también, baja integración vertical, 10.000 tambos, 1.000 usinas aproximadamente según los datos del Observatorio de la Cadena de Láctea Argentina del 2020. Avanzamos. En este sector lo que observamos, bueno, lo que estaban mencionando recién, ¿no?, que hay pocas empresas quizás que apostaron a la diferenciación de productos y se mantienen las exportaciones en torno a productos más de commodity, leche en polvo, suero, quesos poco diferenciados. Y bueno, particularmente también lo que ocurre es que solo las mayores empresas exportadoras obtuvieron certificaciones internacionales demandados por los clientes, de los principales clientes de los mercados externos, lo que eso también, bueno, genera un desafío de poder difundir la opción de estas certificaciones en todo el mundo PYME, que podría ser el que, digamos, apueste más a la diferenciación. Avanzamos. Para terminar, solo que en el caso de lácteo, esto lo va a retomar Juan Carlos ahora en la conclusión, vemos un entramado institucional totalmente fragmentado, peleas por todos lados, siempre en los debates atravesados por este conflicto que hay por el precio de la leche cruda. Hay solo algunas menciones de entidades públicas que de alguna manera brindan algo de asesoramiento técnico, de acompañamiento técnico al sector, y destacar sí el rol de la Fundación Pumpel, que emergió hace relativamente poco como un espacio también que busca tener una visión que integre a toda la cadena y bueno, que logró, digamos, colaborar en la construcción de lo que hoy se conoce como el CILEA, que es el sistema que busca transparentar cómo es que se fija el precio de la leche cruda, pero todavía con algunos inconvenientes. Dejo acá, así Juan, ¿avanzás con las conclusiones? ¿No? Ahí está. Bueno, yo ahora, habiéndose enterado de los sectores, visto su evolución y funcionamiento, quiero resumir un poco qué hemos visto en los casos para poner blanco sobre negro desde dónde nos paramos para sacar la conclusión que sacamos. Entonces esta es como la tabla resumen de todo lo que han escuchado hoy. Tienen las 3 filas o los 3 sectores, y concéntrense en el primer bloque, variables principales, donde el punto 1 es como la variable del outcome, ¿no? Que vemos mayor progreso hacia la competitividad a medida y asociado a eso mejor inserción internacional para el limón, baja en lácteos, y perdón, yo en mi intro antes me olvidé de hablar de los cerdos, que daba los cerdos, que decía, uno es el caso de sí, otro es el caso de no, y otro es el caso que está en transición a que sí. Entonces esos son los 3 casos que tenemos, digamos. Que no los elegimos por eso, porque no lo sabíamos. Fuimos a ver y justo encontramos que teníamos esta variación, esta variabilidad, ¿no? Entonces en cerdos en desarrollo. Y que se lo atribuimos a la capacidad de coordinación, que es el punto 2, que coincide tal cual con eso. O sea, es alta en limón, baja en lácteos y en desarrollo en cerdos, que es la historia que les contó Andrea, un poco motorizado por Argenpor, pero donde empieza a haber nuevas entidades que ayudan a la coordinación del sistema agroalimentario por sí. Nos aventuramos, no es que tratando de explicar qué determina la mayor coordinación, eso no tenemos nuestro estudio no habla mucho de eso, pero algo que sale a la luz, obviamente, es que el limón se caracteriza por la integración vertical
y la concentración geográfica, algo que no está presente en ninguno de los otros dos sectores. Tanto la dispersión geográfica como la falta de integración vertical. Andrea habló de ACNOA. En ACNOA, que es la entidad que nuclea a los productores de limón, no solo que están en Tucumán, se alquilaron un lugar en Yerbabuena, que es el barrio de altos ingresos donde viven todos los dueños de las empresas. Se juntan ahí, casi ni se tienen que mover demasiado de ir al centro, se juntan y es mucho más fácil resolver todo. Y eso es relevante. Pero, bueno, yo creo que la política pública también puede ayudar a favorecer la coordinación, incluso del sector privado. Hay programas de gobierno donde se financia, por ejemplo, a esfuerzos de coordinación del sector privado. Y después abajo, en la parte de abajo, tienen como el resumen de estos bienes públicos en los que nos focalizamos, o los que saltan más a la vista en nuestros estudios. En el caso de investigación y desarrollo, vimos que la provisión de este bien público es alto en el caso del limón. Andrea les habló de la estación Obispo Colombres, también en INTA, y es en nuestra evaluación de lo que recabamos en las entrevistas, en cerdos y en lácteos es relativamente bajo. En el caso de los servicios de extensión, también es alto en el caso del limón. Y acá sí hay un poco más de actividad en los otros sectores, tanto provistos por el sector público, como el INTA, los esfuerzos del INTA de extensión, como también el sector privado hace esfuerzos de extensión, ¿no? De transmitir a los productores mejores prácticas. En lo que hace al control sanitario y fitosanitario, en el caso del limón es avanzado. Andrea les habló del sistema de trazabilidad. Este es un sistema integrado de trazabilidad. No es solo que cada empresa tenga su sistema de trazabilidad, sino que hay un mismo sistema al que se vuelca toda la información. Esto tiene más ventajas y da más garantías. Esto está en limón, en los otros sectores no, son garantías más básicas. En el caso de cerdos, el control sanitario y fitosanitario es reciente. De hecho, vos, Andrés, preguntabas de la carne. ¿Qué tal es? Bueno, hay un tema que es los frigoríficos, para estar habilitados para exportar, tienen que hacer unas cuantas cosas por China. También mucho tiene que ver porque el transporte es difícil, entonces, bueno, asegurar, pero también porque obliga a una profesionalización también del procesamiento. Ahí, perdón, justamente, creo que mencionaste que en paralelo nosotros también participamos con Roberto, ¿no? En paralelo a lo que ustedes hicieron. Roberto estuvo estudiando el caso de carne. Eso relata efectivamente buena parte del trabajo es la certificación de los frigoríficos argentinos de carne bovina para China. No hay ninguna externalidad de eso entre mercados. No, porque los frigoríficos están especializados. Y lo loco del caso de la carne es que en la carne bovina, el que exporta, el negocio de exportación lo maneja el frigorífico. Y acá justamente es el problema de que los frigoríficos orientados al mercado interno no les interesaba la exportación. Y es un grupo de productores primarios, por ejemplo, que se organizan ellos y después se organizan a la cadena para poder exportar. Ellos tienen que salir a convencer al frigorífico que haga todo lo que tiene que hacer para estar habilitado para poder exportar. Y a la vez lograr decirle al Estado: China es lo que queremos, salir, buscar eso, apoyar al SENASA en las negociaciones, requiere estudios técnicos, hay que financiarlos. Muchas veces se piensa, ¿no?, que la macro estable y los sectores florecen, las empresas florecen. Esto muestra todas las cosas que hay que hacer, que si no hay organización y coordinación, no están, y la empresa sola no puede con todo eso. Sistema integrado de control de calidad, Andrea les habló del Lemon. Es un sistema, de nuevo, que se organiza el sector privado. Se organiza el sector privado cómo dar garantías hacia afuera de que la calidad es lo que se dice que es. Y todo un sistema de certificación, ¿no?, interna y de control. Eso no existe en cerdos. En lácteos hay mejoras recientes. Al revés. En cerdos es parcial porque es la acción de Argenpork dentro de su propio subsistema que empiezan a controlar eso. En lácteos no existe. Y el tema de regulación del pago por calidad o estandarización del pago por calidad, en limón pusimos no relevante o poco relevante por la integración, ¿no? Hay un tema de la transacción entre primario y productor secundario porque están integrados, son ellos mismos.
En el caso de cerdos no existe esto. En el caso del lácteo, esta es la fuente del conflicto. Hubo mejoras recientes. Justo Andrea, no tuvo mucho tiempo de hablar del SIGLE, es un sistema de información y también donde se regula un poco las transacciones entre primario y secundario. Las regula no en el sentido de decir a qué precio tenés que vender y comprar, sino los términos de la transacción para transparentarla. Eso en muchos países del mundo se hace. Se ha avanzado, pero sigue siendo insuficiente y el sector privado, el primario, se queja mucho y ese conflicto hace que no puedan acordar. Algo que quizás quiero enfatizar un poco más es esto de donde hay un sector primario y secundario y hay conflicto, es muy notable que a veces no hay ninguna entidad que los nuclee. Entonces, ¿quién piensa en términos del bienestar, de los objetivos del conjunto de la cadena o del sistema agroalimentario? No lo hay. Y entonces no son capaces de ir al Estado y decir necesitamos esto otro, esto. Y eso tiene que estar, esa es parte central de lo que queremos transmitir. Cuando el sector privado sabe qué es lo que quiere, en el caso de Sardo, supo, quería ir a China y le dijo, esta es la prioridad, concéntrense en eso. Cuando no hay eso, bueno, hay muchas agencias del Estado que hacen cosas con buena intención, quieren hacer cosas, pero tienen 1000 cosas para hacer. Si no me decís claramente qué querés y no me ponés las prioridades, y bueno, no sé. No solo eso, sino que no es solamente decir lo que tiene que hacer. A veces esas acciones hay que trabajarlas con el sector privado. No es una acción donde la agencia del Estado solo la hace, sino que requiere en ese trabajo trabajar con el sector privado. Por ejemplo, en un acuerdo fitosanitario o sanitario, y quizás necesita trabajar con el sector privado para tener información, para que se hagan ciertos estudios, para que se organicen para esos estudios que demuestren las garantías de lo que sea, de control fitosanitario, sanitario, de inocuidad, de que no hay plagas, de que no hay enfermedades. Bueno, acuerdos sanitarios y fitosanitarios, el limón hay bastantes, muchos son relativamente recientes, pero bastantes. En cerdos es muy incipiente, China hay una agenda de países con los que se quiere hacer acuerdos, pero eso es un trabajo que se está llevando a cabo. En lácteos sí hay acuerdos, acá es un poco menos relevante porque hay menos riesgos sanitarios, es un alimento procesado. Entonces no hay ese riesgo, quizás hay temas de inocuidad principalmente, y hay algún tema específico que no mencionamos, que una necesidad de algún segmento del sector, el dulce de leche en particular, y que no está atendido por el sector público en términos de negociaciones. Solo para... es un ejemplo de que a veces nos ponen alguna traba afuera que se podría negociar y que no se negocia por falta de atención del Estado, es decir, esto voy a hacer un punto de ir a negociar. Ir a negociar no es un día decir, quiero negociar, me siento, me peleo de negocio, hay que trabajar esa negociación. Y por último, la promoción comercial, que en general tenemos la parte relativamente menos activa y con menos capacidad, desde el sector privado y desde el sector público. Por ejemplo, el limón, que es donde está relativamente mejor, que ponemos intermedio, tanto lo que logra desde el sector público, pero desde el sector privado, el lemon, además de controlar la calidad comercial, también tenía objetivo de posicionamiento internacional. También eso, ¿cómo se convence al mundo de que el limón argentino tiene estas características? Bueno, está desde lo que decía Andrea, saber el limón qué características tiene físicas, y esos son estudios químicos, digamos, químicos quizás es, de qué características tiene, y después un tema de marketing, de cómo salgo a vender al mundo que el limón argentino tiene estas características. Y eso no lo hace una empresa sola, eso se tienen que organizar para hacerlo. El sector, todavía ni el sector privado ni con el sector público han logrado eso, hacerlo. O por ejemplo, el dulce de leche, nos han dicho que se pasó el tren de tener una denominación de origen del dulce de leche. Porque eso tenés que tener un proceso que es único, y esas condiciones estaban hace unos años, pero ya no están más, porque ya otros hacen en el mundo eso. Entonces eso también requiere acción pública, y no fue hecha en su momento, y el tren pasó. Dulce de leche hacen en muchos países algo parecido, pero lo nuestro tiene alguna característica distintiva que en su momento se podría haber usado, no se usó, no tenemos eso. Entonces no hay una estrategia de marketing a nivel país para decir el dulce de leche es argentino, no lo hay. Eso podría haberlo, no lo hay. Último, conclusiones. La coordinación al interior del sector privado es central en la construcción de la competitividad medida. De nuevo, todo esto sale de la comparación de estos tres casos.
identificar los bienes públicos sectoriales necesarios, organizar desde el sector privado la construcción de estos bienes. Muchos de los que vimos los organizó y construyó el sector privado. Y también saber transmitir prioridades en forma clara a las agencias del Estado relevante y trabajar con dichas agencias en la construcción de estos bienes. Sí, Andrés, ya con esto... No, looking Poner la anterior así tan looking forward. O sea, bueno, el limón parece estar organizado, los cerdos pueden organizarse, quizás con la ayuda de los chinos también, si eso se retoma. Pero que uno dice, bueno, vamos a promover el sector lácteo, ¿no? Entonces, pues decir, las dos características, yo pensaba lo mismo, ¿no? Está desconcentrado geográficamente, no están en un ámbito como los limoneros o los del azúcar, ¿no? Digamos, que facilitan evidentemente la coordinación, y no solo están desintegrados, sino que además están peleados, ¿no? Me hace acordar una cosa que no se estudia, además hace rato no veo un estudio del sector cuero, una cadena de cuero que tradicionalmente también era un desastre en términos de la pelea, ¿no? Entre los productores primarios, los frigoríficos, las curtiembres, etc. Entonces, ¿cómo te moverías, digamos, si te dijeran, Juan Carlos, hay que hacer la mesa láctea, ¿no? Digamos, ¿por dónde arrancás? Para mejorar eso. Te olvidás del problema de coordinación y decís, voy a trabajar con estos pequeñitos que hacen queso, no sé, digo, cómo se mueve uno dado esos constraints que no lo vas a cambiar, ¿no? Pero yo, ¿no? Sí, de alguna forma desde el Estado yo haría eso, organizaría un ámbito de interacción donde... Porque ¿qué pasa? También el incentivo a la coordinación está cuando ven que hay un billete que se puede agarrar, digamos. Y entonces si el Estado da la fuerte señal de que vos estás ahí mirando las necesidades y que vas a aportar como Estado la parte que te toca para ir a agarrar ese billete, creo que es más probable que el sector participe de estos ámbitos y ponga la cabeza en eso. Eso yo alguna vez te conté, cuando estuvimos en la gestión, teníamos esas mesas, dentro de las mesas, submesas trabajando en eso, en mirar la inserción internacional, también problemas de calidad, pero también temas de promoción comercial, como sectores que no tienen decidido cuáles son las prioridades de mercado, a qué le quieren apuntar, o cómo se piensan ellos mismos en sus posibilidades de inserción internacional. Yo tuve la posibilidad de estar en la CIAL de París hace unos años, y vos habrás estado en una feria quizás, había un pabellón entero de quesos. Hermoso, imagínense un pabellón donde hay puestitos todos de quesos del mundo, todo con toldito, con los quesos riquísimos. Y estaba uno de Apimel, que es la agencia, la asociación de los pequeños, hay dos asociaciones, encima, incluso entre las usinas lácteas, los procesadores, están divididos ellos, están los grandes por un lado y los chicos por el otro. Entonces eran los chicos, las pymes, Apimel. Tenían un puestito en ese mar de puestos hermosos. Parecía la heladera de un chino. Lo que tenías ahí, tenía 4 cosas, horrible. Acá falta trabajo desde todo punto de vista, desde la comunicación, qué productos vienen a ofrecer. Bueno, esas son cosas, pero creo que se pueda, yo lo abordaría de esa forma. Un actor central para cumplir esa tarea es la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que tiene a su cargo, ayuda a las empresas. También un rol posible es ayudar a la coordinación de la orientación exportadora de los sectores. Pues si entendí bien la historia, esas grandes, las 4 que mencionaban que tenían el slide Andrea, no le interesa a esa gente, ¿no? Entendí bien. Las grandes sí. Compañía. ¿Quién no les interesa? No, en las condiciones actuales no van a poner una cosa grande ahí, además porque también en un contexto donde tienen que estar negociando todo el día si el precio es 2,4 o 2,5, que es en donde están, también es su capital político, su capacidad de interacción con el sector público está trazado por eso. También es muy difícil en esas circunstancias pedir que pongan cabeza en esta agenda de inserción internacional. Entonces eso tampoco ayuda, no solo la inestabilidad, sino la presencia permanente de elementos
que son centrales en su rentabilidad, con un control de precios, que tienen que estar negociando permanentemente. Pero sí, yo creo que sí les interesa, no es que no les interesa. De hecho, exportan todas. Lo que pasa es que exportan la mayoría leche en polvo, el commodity. El commodity se vende fácil. El resto es lo que hay que trabajar. Pero hay muchas pymes que están trabajando en la exportación, no es que no haya actividad exportadora. Pero bueno, les falta todo ese apoyo de un sistema que las apoye a que eso lo puedan hacer bien, digamos, más efectivamente. Juan Carlos, porque vos planteaste también que es bastante complicado, vos que lo viste de la gestión, lograr este tipo de cosas, lograr avanzar en acuerdos. Sí, es más complicado de lo que parece quizás a priori. Obvio, es complicado y también Andrés ha estudiado estos esfuerzos de coordinación público-privada. Y en general son complicados, es difícil, pero hay experiencias, y ahora estamos estudiando experiencias en Colombia de interacción público-privada, en tipo mesas, digamos. Y se logran resultados, Es algo que quizás parte del problema tiene de la falta de convencimiento en los actores del sector público de que eso es importante. Y primero yo también confío en el convencimiento del mundo académico plus, de que eso es importante para poder transmitirle esa importancia al sector público, para que el sector público mantenga estos ámbitos, porque típicamente lo que pasa es que se crean los ámbitos y fácilmente se rompen, se vuelven a crear otros, eso es lo que vemos permanentemente en las administraciones. Entonces no logran tener una agenda, construir una agenda de a qué le estamos apuntando y sostenerla en el tiempo con los esfuerzos, desde el sector público y del sector privado. Yo creo que es algo que hay que seguir enfatizando y poniéndole fichas a eso. Nada, yo, comparando estos tres casos que presentaron, me parece que el caso particular del lácteo es complejo porque los productos son mucho más diferenciados, mucho diferentes, digamos, no habla de yogur, habla de dulce, habla de quesos, diferentes tipos de quesos, entonces es muy complejo pensar el sector como único y que en definitiva termina exportando un commodity. Entonces quizás pensar en el sector como subsectores y encarar quizás la producción o el impulso a segmentos. Es un poco también lo que hacen los franceses a nivel geográfico. Ellos tienen reglas de origen para sus quesos por región y se organizan en justamente asociaciones o cooperativas, que es lo que da impulso a exportar el queso de la región. Y acá, bueno, pensemos en exportar un queso, pensemos en exportar un queso azul, digamos. Quizás el hecho no es organizar el sector como lácteo, sino como cada uno de los productos diferenciados que puede ofrecer el sector lácteo. Sí, pero de alguna forma, ¿qué es lo que pasa? Que hay algo de base que no está funcionando. Que vos hasta para poder decidir cuáles son esos subsectores y cómo los trabajás, tiene que haber una capacidad de pensamiento y gestión en alguna instancia colectiva, que eso es lo que no existe, porque están peleados. El problema de base arranca por ahí. Una es que vos los tenés organizados. Por ejemplo, ella cuenta, Andrea les contó a ACNOA que esta asociación está más organizada, o mismo en Lemon. Y después ellos atienden distintos problemas, arman una comisión, atiende este problema, arman una comisión y atiende otro problema. Lo que decimos de alguna forma, si el sector tuviera la capacidad de coordinarse a sí mismo y entablar un diálogo permanente con el sector privado en función de una agenda exportadora, naturalmente de la continuidad de ese ámbito y de la continuidad de construcción de esa agenda de orientación externa, va surgiendo, bueno, acá estos se van a encargar de pensar el tema del queso. Hay temas que van a ser transversales, otros van a ser específicos. Y estos otros van a pensar el tema de cualquier otra cosa. Al final esas cosas son parecidas siempre. Y, sí, cada sector tiene su especificidad, pero el problema es cómo tenés el motor que te permita atacar, identificar los problemas, atacarlos, gestionarlos y que se lleven a cabo. Sí, digamos, el tema es que quizás el problema es grande, entonces particionando el problema uno puede abordarlo de otra manera. Sí, pero nosotros también tenés. Yo creo que el ejemplo, ¿no? Bueno, en queso resolvimos esto y bueno, que lo de... Vos porque conocés el mundo lácteo, pero el cerdo también, cuando salís de la carne del commodity, y empezás a tener los distintos cortes, empezás a tener los chacinados, los salames, tenés un mundo de cosas que podés hacer con los jamones, qué sé yo, también tenés variedad de cosas. Los limones, no llegó a darles el detalle, Andrea, pero en el limón procesado,
muchos de los esfuerzos, como el aceite de limón es el producto principal, es un aromático, se usa para nichos totalmente distintos, se usa para las gaseosas, por ejemplo, creemos que la Coca-Cola o la Sprite tienen ese aroma, que le ponen un poco, tienen ese aroma, los perfumes, los productos de limpieza, y son cada uno nichos distintos con necesidades específicas. Entonces, siempre cuando vos tenés el desafío del commodity, que es uno, que es tener más volumen, competitividad, que eso también, en lácteos podríamos exportar mucho más leche en polvo, mucho más lactosuero, y el desafío de la diferenciación, que es lo que vos estás viendo en lácteos, pero que también está presente en los otros sectores. Lo que pasa es que lácteos es como al consumo es más natural pensarlo, está más cercano a nosotros. Nosotros también hay el potencial de diferenciación es enorme y de valor agregado. Una consulta, ¿no? Para tu opinión, ¿no? Me parece que como que queda claro que es más un problema de visión de política pública que de presupuesto, digamos. O sea, que de hecho es una cosa que me entusiasma que en las continuas crisis macroeconómicas que tenemos, esta no sería como que se necesita mucho presupuesto para hacer esta política productiva, sino que si se tiene una visión clara, con poco por ahí se puede hacer mucho. Sí, de alguna forma te diría que sí, estoy bastante de acuerdo. Después empezás a identificar, necesitamos un laboratorio, necesitamos un camino, necesitamos una campaña de promoción, te estoy hablando de distintas cosas, ¿no? Y esas, no sé, te pide Europa cada vez más restricto con residuos de pesticidas, tener que tener un cromatógrafo hiper caro, pero en Tierra del Fuego se van $1.000 millones por año más. Imagínate, las cosas que se necesitan son peanuts. Así que en principio te diría que sí. Una consulta, la reflexión política que porque usted lo lleva del fuego, una política de Estado que se mantuvo, que para bien, como todos los gobiernos estuvieron a favor que pasaron, por diferentes cuestiones, más allá de discurso, como eso es lo que sabemos. ¿Por qué te parece, como política más por la gestión y tengo interés en la experiencia, por qué cuesta tanto este tipo de cosas que en la academia se piensan y se pueden elaborar anecdóticos? ¿Por qué cuesta tanto llevarlo a la práctica? O sea, yo creo que, no sé, esto quizás Andrés también quiere comentar porque lo hemos hablado con él. Lo que son los ámbitos de interacción en general tienen el problema como que no garpan mucho políticamente. Porque cuesta convencer a... No, el político no saca mucho de eso. El día del anuncio dice, hicimos una mesa, qué bueno la mesa, no sé qué. Y después hay que laburar, y hay que estar con los proyectos, estarle arriba, gestionarlo. Y eso aparte, y bueno, y se van trabando las cosas, y una se traba y la otra no, y hay que estarle arriba de quien está a cargo de esas cosas. Poco rédito de corto plazo. Poco rédito de corto plazo, mucho costo de gestión, digamos. Y entonces sí, yo creo que por un motivo espurio es común que no se mantenga en el tiempo. A veces el sector privado, el Perú pasó eso, el sector privado dijo, che, no desarmen estas mesas. El sector privado lo dijo, ¿no? Y en algunas otras ocasiones hubo casos del sector privado saltando a decir, queremos esto. ¿Y también que estén en contra de alguna mesa especial que perjudica? No, porque depende a qué le llamamos mesa. Estamos hablando de un concepto que son mesas de competitividad, ¿no? Que atienden temas de competitividad. Eso no molesta a nadie, digamos. Pero quizás no te la impulsa como te la debería impulsar en algunos casos, ¿no? Como que en algunos casos es como que no se hace del sector privado, como que no hay tampoco mucho interés en desarrollar esas mesas. ¿Andrés? No. Yo sé que, bueno, por una experiencia vieja, las primeras mesas que se llamaban los foros de competitividad al principio de los 2000, cuando era Cabaña, todavía ministro, la única que hubo fue la de software. De hecho, yo estuve ahí metido, ¿no? Digamos. Y para mí, lección de vuelta cualitativa, ¿no? Había un billete, como dijo Juan Carlos Santos, estaba la ley de software que estaban discutiendo ahí. B, es un sector que no es una cadena. No hay nadie que se venda entre sí, digamos, cada uno lo de software le vende a un cliente final y hay muy poca transacción intracadena, con lo cual el reparto ahí de esa renta era muy fácil, todos nos llevamos no en proporción a lo que vendemos, a lo que empleamos, etc. Acá mejora la competitividad de la cadena láctea, después viene la pelea adentro, ¿no? Digamos, ¿y cómo se reparte ese delta? ¿No? Digamos, ya están peleados de base, ¿no? Y ese delta de diferenciación, calidad y ¿cómo se arma eso? Por eso creo que lo del limón es más fácil, como decía él, ¿no? Porque
de vuelta hay un delta, se lo quedan los industrializadores que están integrados, no hay que discutir con nadie. Yo creo que son dos cosas que hacen difícil la coordinación, ¿no? Que haya un delta claro y que sea relativamente sencillo el reparto de esa red, de esa la concentración puede llegar a ayudar en ese tiempo que no pareciera, ¿no? Es que es intuitivo, eso es natural. Cuando está más concentrado, uno pensaría, pero no necesariamente. Lo vemos en el limón, que quizás facilita, pero... No, porque resulta fuerte el caso del sector lácteo, me parece que hay bastante potencial, sin embargo, un estancamiento de 15 o 20 años. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Eso es lo difícil, pero ¿por qué no se puede...? Sí, es difícil. Sí, se armó esta fundación, es algo nuevo, ¿no? Esto que mencionó Andrea, y bueno, Gaby lo vio muy de cerca, lo estudió de cerca, es algo nuevo, pero no tiene fuerza todavía. Por eso también nosotros en nuestro estudio con Andrea y con Andrés estudiamos como la institucionalidad, qué arreglos institucionales pueden ayudar a esta coordinación. Pero igual más allá también del problema cómo se organiza, digamos, cómo se logra proveer estos bienes públicos, también un punto central es el convencimiento que estos bienes públicos son fundamentales para que funcione el sector. Eso es como punto número 1, digamos. Funcionan, en base, si no hay esto, y es problemático. El caso del limón está organizado, pero todavía le falta. No sabe tener una campaña hacia afuera de las propiedades del limón argentino. No saben cómo salir a vender. ¿Un proceso de aprendizaje con respecto a la limitación a las importaciones de limón que hubo en el caso de Argentina? ¿Eso llevó a que aumenten las capacidades del sector como respuesta a poder, digamos, reinsertarse en esos mercados? ¿Pensando si hay algo de eso o no? Sí, quizás el aprendizaje es no jugar con fuego para el sector, yo diría eso, ¿no? Ya me tendría que meter y hacer apreciaciones que quizás no están tan documentadas. Que se saca del status quo, que esto funciona así. Siempre se aprende de las cosas, pero no sé si son los aprendizajes en los que estás pensando. Eso ya te tendría que dar una respuesta, pero prefiero no darla porque ya son después en un café te digo cosas que pienso, pero que no estoy seguro. Bueno, ¿les parece cortar acá? Sí. Bueno, muchísimas gracias.